Bien, en esta oportunidad estoy realizando este video para explicar la manera en la que pude obtener el área de estas figuras y así también determinar el error asociado a las áreas. Bien, lo que realicé para obtener las medidas de esta figura en este caso fue utilizar una regla, ¿sí? Donde, bueno, me dedica uno de los lados de la figura en este caso, ¿sí? Y bien, así determiné lo que serían sus diferentes medidas. En el caso del rectángulo, una base y una altura, de la misma manera con el triángulo, ¿sí? Y para el caso de la circunferencia, lo que hice fue tomar la medida del diámetro y bien dividirlo en dos, ¿sí? En dos partes iguales que correspondería a ser la medida del radio. Bueno, y a partir de estos datos pude obtener lo que serían el área de las figuras y bien después aplicando las fórmulas y los métodos, ¿no es cierto?, del error relativo y de las derivadas parciales pude obtener lo que vendría a ser el error con respecto al área, ¿no es cierto?, de cada una de estas figuras. Y bien, como podemos observar acá, ¿sí? Como lo dije anteriormente, estuve trabajando con lo que serían los métodos, ¿no es cierto?, del error relativo y de las derivadas parciales. Bien, en primer lugar tengo los datos, en este caso del rectángulo, ¿sí?, de la base, la altura, y necesito obtener el área, que sé bien que en el caso de un rectángulo vendría a ser la base por la altura, ¿sí? Entonces, realizo este producto, ¿sí? Y obtengo lo que vendría a ser un área de 16,24 centímetros cuadrados. El error asociado, ¿no es cierto?, a la base, que en este caso sería, la base lo representamos con X y la altura también con Y, ¿sí? Vendrían a ser iguales, en este caso de 0,1 centímetros, ya que la unidad de medida con la que estamos trabajando es centímetros, ¿sí? Bien. Si aplicamos la fórmula del error relativo del área, ¿sí?, obtenemos, ¿no es cierto?, al reemplazar los datos, que nos da un error de 0,85 centímetros cuadrados, ¿sí? Bien, este mismo error deberíamos obtener si aplicamos lo que es la regla de las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, si aplicamos la regla de las derivadas parciales, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los datos de la base, la altura, ¿sí?, obtenemos el mismo valor, el mismo dato que corresponde, ¿no es cierto?, al error, ¿sí? En este caso, 0,85 centímetros cuadrados. Y bien, como podemos observar de esta manera, entonces, podemos escribir de manera correcta el valor del área del rectángulo, y quedaría igual, ¿no es cierto?, a 16,24 más o menos 0,85 centímetros cuadrados. Y bien, para el caso del triángulo y del círculo se utilizó los mismos métodos, las mismas fórmulas originales, ¿sí? En este caso tendríamos, en el caso del triángulo, la base, la altura, ¿sí? Sabemos nomás que para el caso del triángulo el área se determinaría como base por altura dividido 2, ¿sí? Entonces, no, aplicando este producto y luego un cociente, ¿sí?, obtendríamos lo que es un área de 36 centímetros cuadrados, ¿sí? Y bien, tenemos que el error en ambos casos, tanto de la base como de la altura, ¿sí?, va a ser de 0,1 centímetros. Este sería la aplicación del método de el error relativo, ¿sí? Y luego tenemos, ¿no es cierto?, un error de 0,9 centímetros cuadrados. Y este otro procedimiento sería aplicando la regla de las derivadas parciales, ¿sí? Lo que deberíamos hacer en este caso es derivar, ¿no es cierto?, el área con respecto a X, ¿sí? Primero con respecto a X y después con respecto a Y. Y bien, a esto se le multiplica el error, ¿no es cierto?, correspondiente primero a X y después el error correspondiente a Y, que en este caso, como sabemos, es el mismo, ¿sí? Y bien, vemos que por los dos métodos, por ambos métodos, obtenemos el mismo
error asociado a las áreas. De esta manera, entonces, lo que podemos hacer es escribir de manera adecuada lo que vendría a ser el área del triángulo. Sí, de esta manera, como 36 más menos 0,9 centímetros cuadrados. ¿Sí? Con respecto al círculo, como es diferente, en este caso solamente tendríamos el radio como dato, ¿sí? Que vamos a representarlo como X, ¿sí? En este caso, lo que nosotros sabemos que para calcular el área de un círculo, nosotros lo que hacemos es multiplicar pi por el radio al cuadrado, como nos expresa la fórmula. Al realizar este producto, obtenemos un área de 33,18 centímetros cuadrados, ¿sí? Bien, el error relativo en este caso del radio va a ser de 0,1 centímetro, ¿sí? Y bien, aplicando lo que sería la fórmula, ¿no es cierto?, el error relativo, obtenemos este caso, ¿sí? Un área de 2,04 centímetros cuadrados. Y esta sería la misma aplicación, solamente que escrito de otra manera. En este caso sería como sumamos dos veces un mismo cociente, ¿sí? Entonces podemos multiplicar por 2 ese mismo cociente y a la vez esto multiplica, en este caso, al área, ¿no es cierto? El valor del área de nuestra figura, en este caso de la circunferencia, y obtenemos el mismo valor. Y esto sería aplicando el método de las derivadas parciales, ¿sí? En este caso, la diferencia es que como vamos a tener único dato x, ¿sí? Que va a ser, perdón, acá, x, ¿sí? Que va a ser el valor del radio, ¿sí? Entonces, nuestro único dato va a ser este, 3,25 centímetros. Lo multiplicamos en este caso por el error, ¿sí? 0,1 centímetros. Y esto a la vez por 2, ¿sí? Porque acordémonos que esto se debe sumar, ¿sí? Entonces, la diferencia es que acá lo que vamos a hacer es multiplicar por pi. Al realizar esto, obtenemos el mismo valor, en este caso, del error del área, ¿sí? Y viene de esta manera, entonces, para escribir el valor del área del círculo de manera correcta, se realizaría de esta manera, ¿sí? Y bien, así obtendríamos.